Hola, bienvenidos todos a este nuevo tema de la materia de Ingeniería de Materiales. Hoy vamos a hablar sobre estructura cristalina. Este es un tema súper interesante y muy sencillo de comprender. Vamos recordando los niveles de ordenamiento atómico de los materiales. Este es un tema que conocen ustedes desde que son chicos y sabemos que tenemos estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Bueno, cuando tenemos un gas, sabemos que las moléculas se están moviendo libres y entonces podríamos tener un ordenamiento de este tipo que representaría un gas. En este caso es un gas inerte. ¿Por qué definimos inerte? Porque solamente es el átomo. Pensemos solamente en el gas helio como un gas inerte y es un solo átomo de helio. Pero pensemos también que existen gases con ordenamiento particular, como por ejemplo esta molécula, que es la molécula del agua en estado de vapor, y tiene un comportamiento, un ordenamiento similar que los gases inertes, nada más que en lugar de ser un solo átomo, ahora estamos hablando de una molécula. De la misma manera tenemos otros tipos de sólidos con ordenamiento particular, como lo podemos observar en este recuadro. Este tipo de ordenamiento podría ser el de los plásticos, algún tipo de polímero, algún tipo de hidrocarburo. Y por último tenemos ordenamientos regulares de átomos, como podemos ver esta estructura que forma una red de átomos de manera ordenada. En este video vamos a platicar exactamente de este tipo de ordenamiento de materiales. Este tipo de cristalografías son comunes a todos los materiales cristalinos y la principal característica de una estructura cristalina es que vamos a encontrar un ordenamiento regular y un ordenamiento que es repetible. ¿Cómo podemos identificar qué es el ordenamiento repetible? Unamos los centros de estos átomos y sus respectivos centros con respecto a los átomos que están pegados a ellos. Observemos esta estructura de las líneas negras, que lo que nos está identificando es un cubo. Este cubo, que le vamos a llamar a partir de ahora una celda unitaria, representa la estructura más sencilla de todo este cristal. De manera que la suma de este tipo de celdas unitarias me van a conformar un cristal. Podemos decir que la celda unitaria es la menor subdivisión de una red y que tiene las características generales de toda la retícula, en este caso de todo un cristal. En una celda unitaria lo que vamos a encontrar es un orden repetitivo que va a formar un patrón. Entonces es muy conveniente cada vez que estamos estudiando cristales reconocer cuál es la estructura de esta pequeña unidad que se va a repetir en cada uno de estos cristales. Vamos a elegir entonces una celda unitaria para representar la simetría de toda una estructura cristalina. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque es muchísimo más fácil trasladar los ejes de movimiento de átomos a través de una celda con una forma específica que a través de un grupo de celdas unidas. Por esta razón, la celda unitaria se conoce como una estructura básica de cualquier estructura cristalina. De una manera más simple podemos identificar una celda unitaria en este pedazo de piso de mosaico. Observen que hay una simetría entre cada uno de los mosaicos. Este mosaico, esta estructura que podría ser la celda unitaria de este mosaico, la vamos a repetir de manera idéntica en los siguientes grupos del mosaico y entonces vamos a obtener una estructura repetida de patrones, siendo en este ejemplo este mosaico la celda unitaria, que es la mínima expresión de la imagen que se va a estar repitiendo en todo el cristal. Ahora bien, es importante conocer dos términos importantes dentro de una celda unitaria. Identificamos en la zona azul lo que se va a denominar a partir de ahora una celda unitaria, esa pequeña porción que es representativa de todo el cristal. Y vamos a encontrar estos puntos o nodos que podemos distinguir aquí con estos pequeños círculos azules que se van a llamar puntos de red. Y bueno, además de poder identificar una estructura cristalina a través de los puntos de red, vamos a tener ciertas constantes o parámetros de red que me van a identificar los sistemas cristalinos. Las principales constantes de red van a ser la longitud de los ejes, que es la distancia entre punto y punto de los átomos, centro y centro de átomos, y el ángulo entre los ejes cristalográficos. ¿Cuáles son los ejes cristalográficos? Los ejes cristalográficos van a ser las aristas de las estructuras cristalográficas.
Esta imagen que vemos en la diapositiva vamos a denominarla como cúbica simple. ¿Por qué cúbica simple? Solamente son 8 átomos unidos a través de una distancia de enlace, que en este caso es el parámetro A, como lo pueden ver en la imagen. Sin embargo, tenemos otros tipos de estructuras cristalográficas denominadas redes de Bravais. Existen definidas 14 tipos de redes unitarias agrupadas en 7 diferentes estructuras cristalinas. Vamos a platicar un poquito sobre cada una de estas estructuras para que entendamos la diferencia que tienen entre ellas y cuáles serían sus parámetros de red. Iniciamos con el sistema cúbico. Como su nombre lo dice, estamos hablando de cubos, pero vamos a tener 3 tipos de cristalografías dentro del sistema cúbico. El cúbico simple, donde solamente tenemos un átomo en cada uno de los puntos de red. El cúbico centrado en las caras, donde además de los 4 puntos vamos a encontrar un átomo al centro de cada cara del cubo. Para que lo identifiquen de una manera visual un poco más simple, observen esta retícula. Vamos a tener los 4 puntos originales y vamos a tener un átomo al centro de esta cara. Para que lo identifiquen de mejor manera, esta sería una red cúbica simple y vamos a suponer que una red cúbica centrada en las caras tuviera esta cara al centro. Esta cara debería de tener al centro un átomo. ¿Cómo se vería una estructura centrada en las caras? Y por último, dentro del sistema cúbico vamos a tener el cubo centrado en el cuerpo. ¿Qué significaría tener un cubo centrado en el cuerpo? Bueno, que no solo tendríamos la cúbica simple, sino que al centro de la estructura cúbica tendríamos un átomo. El siguiente sistema es el sistema hexagonal, donde vamos a identificar prismas hexagonales. Las bases están conformadas por hexágonos. También tenemos los sistemas tetragonales, que son muy parecidos a los cúbicos, sin embargo no hay centrado en las caras, solamente vamos a tener tetragonal simple y tetragonal centrado en el cuerpo. Los siguientes sistemas son el sistema ortorrómbico. Vamos a tener ortorrómbico simple, ortorrómbico centrado en el cuerpo, ortorrómbico centrado en las bases y ortorrómbico centrado en las caras. También tenemos el sistema romboédrico, que como su nombre lo dice, lo que pueden identificar aquí, una prisma con caras en forma de rombo. El sistema monoclínico, que lo que vamos a tener diferencia con respecto al tetragonal es que los ángulos son diferentes, no son ángulos de 90 grados, y el sistema triclínico, que todos sus lados y sus ángulos son diferentes. Ahora sí, bien, vamos a ver de manera más puntual las estructuras de cada una de las celdas unitarias de estos sistemas. La estructura cúbica, su celda unitaria va a ser un cubo, va a tener ejes A1, A2 y A3 iguales, porque como es un cubo los lados van a ser idénticos, y vamos a tener todos los ángulos del cubo a 90 grados. A diferencia, la estructura tetragonal vamos a tener dos ejes iguales, dos ejes A y un eje diferente que es más largo, que es el eje C, pero todos los ángulos de la estructura tetragonal van a ser de 90 grados. Continuando con la estructura ortorrómbica, la celda unitaria se va a distinguir porque todos los ejes tienen diferentes tamaños. El lado A, el lado B y el lado C son diferentes y sus ángulos todos son de 90 grados. El sistema hexagonal tiene dos ejes similares y un eje diferente. La base va a ser un cuadrado, por lo que los ejes A1 y A2 van a ser de la misma longitud y hacia arriba va a ser un sistema más alto, por lo tanto el eje C es mayor. Y con respecto a los ángulos, en esta celda unitaria va a tener un ángulo de 120 grados y dos ángulos de 90 grados. En la estructura romboédrica, nuevamente los tres lados de la celda unitaria van a ser de la misma longitud, pero todos los ángulos van a ser iguales, pero diferentes de 90 grados. Ningún ángulo de la estructura romboédrica va a ser de 90 grados. La estructura monoclínica va a tener todos sus lados de diferente tamaño. Tanto A como B como C van a ser de diferente tamaño y va a tener dos ángulos, que en este caso es alfa y beta, de 90 grados y un ángulo diferente de 90 grados. Por último está la estructura triclínica.
En la estructura triclínica, los tres lados son de diferente tamaño y todos los ángulos van a ser diferentes entre sí y además van a ser diferentes de 90 grados. Y a esas estructuras se le llaman redes de Bravais y van a dar forma a todos los cristales que se conocen actualmente en el mundo natural.